Gracias. Hoy día vamos a partir. Se Dígame. cortó ¡Hello! en el trabajo, así que voy a andar un poquito más lenta con el teclado, pero voy a andar aquí. ¿Le pusieron puntos? ¿Está bien? Sí, me pusieron puntos, pero estoy bien. Ya, Estoy ya. Vamos a partir con la tarea de la línea del tiempo. Noelia me pidió ser primera. Si alguien más quiere ser voluntario, me avisa, ¿ya? Luego vamos a terminar la guía de los alimentos y su aporte con porciones de intercambio. Después para cerrar este tema, vamos a hacer un Kahoot y después vamos a ver si nos alcanza el tiempo para empezar la unidad 2, ¿ya? Entonces, ¿alguien aparte de Noelia quiere ser voluntario para la tarea de la línea del tiempo? ¿Yo puedo hacer? ¿Sí? ¿Judith? Sí, yo. Sí, me anoto. ¿Alguien más después de Judith o los designo yo? Ya, vamos a ver los que están acá. No tengo problema, pero yo pensaba, como yo hablo tanto, me para el final mejor para que alcance el resto. No, no hay problema. Noelia, Judith, Cristian. ¿Quién más? Vamos a ver. Ana María. Después de Cristian. Diego. Matías. Ana María. Diego. Matías. Geraldine. Valentina. Ya, ahí me van contando cómo van con la tarea. Noelia, ¿puede compartir pantalla? Sí, voy a buscarlo en el archivo. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Todavía no. ¿No? Ah, entonces no sé qué raro. Ah, aquí está, ya. ¿Ahí? Ahora sí. Ya. Ya. Bueno, esta es la presentación. Y aquí, no sé si lo ven todo. ¿Se ve todo? ¿Sí? Ya. De la época romana. Y en la época romana estamos... A ver. Yo. Ya. Arriba es la destilación de alcohol y la producción de vino, ¿no? En la época romana. Y abajo factorías de salazones, que es esto, conservación por sal. En el caso de la época romana también tenemos técnica de conservación de alimentos, que es la mezcla de vinagre y mostaza. Una mezcla también de miel con otras sustancias más, miel con sal. Y en la Edad Media tenemos y el Renacimiento, técnica de destilación, el vino se obtuvo en Europa. Aquí ya también la producción de cerveza y también debido a la producción de cerveza se utilizaba mucho el anhidro sulfuroso, esto en la mitad del siglo XV, y se hicieron unas leyes para tener el control del uso de anhidro sulfuroso como una normativa, ¿ya? Esto para la conservación de la cerveza. En el caso del influjo de América, tenemos la utilización del maíz y la yuca, que es la mandioca, que yo la tengo por acá. Aquí, esta es la mandioca, la yuca. Esto es el aceite de oliva, el maíz.
chocolate, vino y leche acá. Pero vamos por partes. En esta parte de acá, el influjo de América es la utilización del maíz. Entonces, en la utilización del maíz, cuando se llevaron a Europa y otros países, la forma de la preparación hizo, o sea, en ese tiempo hizo que se formara la palabra, pero en este tiempo todavía no se hacían investigaciones de qué originaba la palabra. Ya, entonces más adelante vemos cuál es realmente el origen de la palabra, no solamente por la forma de preparación del maíz, sino que por otras cosas más. ¿Ya? Y el influjo de América también influyó en el chocolate. En el siglo VII se difundió por toda Europa. Esto es debido a que, no sé si lo ven, lo voy a poner un poco más para ver más las letras. Ahí. Ya. En el caso estábamos en el chocolate, el siglo XVII se difundió por toda Europa, pero en Europa lo tomaban en forma líquida, pero más adelante ya con varios procedimientos se obtuvo ya el chocolate sólido, ya eso fue en Europa. Y luego en los siglos XVII y XVIII, la tecnología de los alimentos fue el desarrollo por Papin de su marmita. Papin un investigador, hizo una olla a presión. Es como una olla metálica, como la olla de ahora, actualmente, pero una olla muy precaria, muy precaria para esa época. Pero aumentaba las temperaturas y podía tener la cocción de los alimentos a grandes temperaturas. ¿Ya? Y también los procesos de transformación de los alimentos en este siglo XVII y XVIII, procesos de la física y la química y procesos de transformación de los alimentos. En el siglo XIX, conservación de los alimentos por calentamiento de recipientes cerrados, ahí utilizaban vidrios, o sea, cristales, en este caso son cristales cerrados, para la conservación de los alimentos. Noelia, ¿puede volver a la diapo 2 que está en la 1? No se ve el mapa. ¿No se va? ¿No se ve el mapa? Está en la 1, tiene que irse a la diapo 2 porque en algún momento la cambió. Ah, ya, ahí lo veo. ¿No lo ve? ¿La veo o no? No. Qué raro. Entonces paro y después la vuelta. Ya. Ah, por eso es que no se veía. Ya. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Entonces estamos en el 17, 18, tecnología de alimentos, desarrollo por Papin de su mamita, la olla, que es la olla a presión, la olla metálica, proceso de transformación de los alimentos, progreso de la física y la química, y estamos en el siglo XIX, conservación de alimentos por cristales cerrados. Y aquí revolución industrial, avance de la física, de la ingeniería, máquina, la refrigeración, que es una máquina que utilizaba máquina con amoníaco y también el vapor también, máquinas a vapor combinado con otra máquina, y generaban la refrigeración y la congelación de los alimentos. ¿Ya? Y aquí después vemos en la primera mitad del siglo XX, la química de los alimentos, la reacción de Maillard, que es en 1911, esta reacción indica lo que es la combinación de las proteínas con los azúcares, en este caso azúcares reductores, ¿ya? Y esta combinación hacían que hicieran por el calentamiento a altas temperaturas, por ejemplo, en parrilla, en lo que es el material metálico, elevaba mucho la temperatura y generaba coloración parda, que es lo que vemos en los asados, por ejemplo, ¿no? Eso generaba una coloración parda que viene a ser ya una reacción que se la conocía ya desde 1911. Y se le puso el nombre en este caso del
el científico. La química de las proteínas, análisis correcto de la composición de las proteínas. En este caso vemos que las proteínas tienen aminoácidos, se hizo un foro de investigaciones. ¿Qué? Y, ¿Qué cosa? y el tratamiento de, en este caso, Ya, agregos. en la mitad del siglo XX, venga el tratamiento HTST, que viene a ser método de altas temperaturas en corto tiempo. Y esto actualmente lo que se aplica a la leche. Y la microbiología industrial, la producción a gran escala de fructosa. Esto debido a ya grandes, se generaron varias empresas también, varias fábricas. Y la segunda mitad del siglo XX también se aisló la vitamina B12 y teniendo las investigaciones que generaba la anemia perniciosa, la carencia de esta vitamina generaba la anemia perniciosa, y también se ve en el cambio del siglo, ingeniería genética de enzimas procedentes de microorganismos modificados genéticamente, que esas son las últimas investigaciones que se han realizado. Esto en general, en sí, la historia en algo más conciso, algo más, lo más importante que he podido resaltar, o sea, resaltar ahí o recalcar, pero también tuve, no sé si puedo pasar, no me deja pasar, a ver, ahí, ya, estos son los, bueno, aquí, ahí, ya, y aquí un pequeño resumen así, fuera del mapa contextual que hice la primera parte, porque en sí esto son los estudios que se han hecho dentro de la historia misma, pero avanzando, 1811, 1860, 1891 hasta 1911, pero ya en la química de los alimentos, por ejemplo, Chevreul, en 1811 descubrió y puso nombre a los ácidos grasos esteárico y oleico, que son los carbonos de 18 carbonos, así como la estructura de los triglicéridos, que este es un lípido. En este caso, en 1831, ya el científico francés Dumas publicó el método de medida del nitrógeno. Esto, o sea, al ser estudio de la medida del nitrógeno, ya era presencia de proteínas, porque las proteínas pues, ya poseen el nitrógeno. Entonces, al hacer estas ya investigaciones, analizaron también la composición de las proteínas. La microbiología de los alimentos, Pasteur estudia los microorganismos como agentes causales de la alteración de los alimentos y publicó una serie de artículos sobre la fermentación, terminando en 1860. De ahí viene la pasteurización, en este caso para la leche, ¿no? Las enzimas, esto se observó, en este caso los restos de organismos no viables, que vienen a ser, por ejemplo, los residuos que dejaban los microorganismos, y esos residuos no viables, que no tienen vida, que los llamó, William Conner los llamó enzimas, son restos de las bacterias. En este caso, en 1891, el científico también japonés Yokichi Takamine patentó una enzima microbiana, una amilasa fúngica, obtenida de Kaji. Esto es un fermento japonés, del tradicional japonés, de la bacteria Aspergillus oryzae, usado en la elaboración de alimentos. Y las vitaminas y la nutrición, en 1911, Fang consiguió aislar una sustancia que la llamó vitamina. Desde 1911, la aisló esta sustancia, la aisló de la cáscara de arroz. Y esta curaba el beriberi, en este caso, por la carencia de la vitamina B1. Goldberg, debido a sus estudios, le permitieron definir la palabra como una enfermedad carencial, en este caso de la vitamina B12. Sí. Y eso es en sí en 1926, y eso en sí es todos los conceptos que he podido recalcar.
Muy bien, Noelia, muy completa su presentación, igual que la de Marjorie. Incluye tanto la física de los alimentos, la química, cómo ha evolucionado la ciencia de los alimentos, ¿cierto? También algunas enfermedades carenciales, ¿cierto? Y además los métodos de conservación que también por ahí son muy importantes, ya que revolucionaron la forma en la cual nosotros nos íbamos a alimentar, ¿ya? Muy bien, Ya. Noel. Judith, Así algo que iba a recalcar que era ¿ya? o sea, ¿cómo se llama? La anemia perniciosa es de la vitamina B12 Sí. y el beriberi de la vitamina B1 que lo dije y la pelara que ahí me B3. confundí que es la vitamina B3, Ujú. la carencia de la vitamina B3. Ya los vamos a ver esa materia, Noelia, en el otro ramo que nos toca mañana, Sí, ¿ya? Pero sí, pero también, era para recalcar que esa parte. Sí, sí, muy bien. ya, Judith, ok. bien ahora, ¿cierto? De voluntaria, después Sí, viene Cristian. sí, voy a compartir. Ya, aquí estoy. Bueno, yo hice una infografía, no hice una línea de tiempo. Le voy a poner editar porque si la presento no alcanzo a hacer el zoom del documento porque como es alargado es como un cartel. Tampoco lento mi internet. No se preocupe. Ya, aquí está. Ese es el archivo. Así es la presentación y le voy a hacer un zoom para que podamos ir leyendo lo que escribí. A mí me interesó el texto que usted propuso por un tema yo lo marqué como antes y después de la Revolución Industrial, así lo vi yo. Y justamente hasta la Revolución Industrial yo hice un resumen. De ahí en adelante no seguí con el texto. Lo desarrollé hasta esa parte. Se llama La ciencia de los alimentos, la influencia de los procesos históricos en los alimentos. Aquí dice un poquito que la historia universal en su transcurso ha modulado el desarrollo de la alimentación. Y como ven en la imagen ahí, aparecen los neandertales comiendo ya, haciendo el cambio de dieta, que pasaron de ser recolectores a empezar a comer carne, a tener ganado, a sentarse en un lugar específico. Dice, en el transcurso, la historia universal en el transcurso ha modulado el desarrollo de los alimentos, entrelazando los avances científicos y tecnológicos con los cambios sociales y demográficos, propiciando la expansión de los procesos industriales en la alimentación. Entonces esta es una mirada personal del texto. Yo puse acá señalé la época romana. A mí me interesó este periodo porque desde ahí hablan de que se difunden las primeras obras relacionadas con la alimentación. Existe una obra que se llama De Rústica, del autor Columela, y de Re Coquinari, con la atribución de Apicuis, no sé cómo se pronuncia del latín, el autor desconocido, y eso ya en el siglo III. Ellos hablaban de la vid, de la uva, de la elaboración del vino, de los procesos para sacar aceite de oliva, que se usan incluso algunos en la actualidad, después de un montón de años, y también de algunos ovoproductos, o sea, derivados de los huevos. Después, más adelante, en la Edad Media, se generó un cambio que pasaron desde la uva, que era se preparaba un fermentado, que era el vino, comienza la destilación de la uva y comienzan los licores como los conocemos ahora, ¿ya? Como, no sé, nosotros tenemos acá en Chile el pisco, bueno, vienen los destilados. Entonces ellos comienzan con esta época, en este periodo, la destilación del vino. También se marca este periodo, como decía Noelia, por la producción de la industrialización de la cerveza. Hasta ese entonces la cerveza era de desarrollo casero. En las casas se preparaba cerveza porque se consumía mucho este licor, este vino, o sea, este tipo de bebida, digámoslo así.
pero ahí se empiezan a normar porque ya era algo tan masivo que se empieza a generar un constructo de medidas normativas para la elaboración y conservación y se incorpora este anhídrido sulfuroso como preservante. Y también, una vez más, en el tema de las letras, surge la imprenta, y con ello aparecen los primeros textos como nosotros los conocemos ahora, que son los primeros libros de cocina, dice en el libro, y en 1475 se edita Platina, creo que me faltó la L, Platina, que es el primer texto de este estilo, y además se difuminan, por así decirlo, por Europa. Entonces, en esos textos se van masificando estas formas de plantear la alimentación y las bebidas, y se manifiestan en forma escrita también. Después hay un resumen que escribí yo acá de los siglos XVI, XVII y XIX, en donde este es el periodo de la conservación de origen térmico, vale decir, se inventa la marmita, que es la olla a presión que hablaba Noé, y el autoclave, por supuesto, y esa combinación del vapor hizo que repensaran la conservación de la comida, porque hasta ese entonces se hacía a través de una desecación, a través de la sal, era como el charqui, pero en este momento empiezan las conservas, ¿ya? Y las cosas empiezan a durar más tiempo y también se empiezan a comercializar desde esta manera. Entonces, gracias a eso y a que se desarrolla la química como ciencia, se comienzan a crear las primeras industrias del enlatado, y como dato anecdótico, al principio se pensó, bueno, el texto señala de que se pensó de otra manera el enlatado, y le dejaban algo de oxígeno a la lata, entonces eso permitía como conservante. Pero después se dieron cuenta que podían usar también el efecto térmico para poder preservar y así descontaminar de alguna manera los patógenos que vienen en la lata y mantener por más tiempo. Bueno, los avances de la química también permitieron aislar la lactosa, la fructosa, el ácido cítrico, que fueron las primeras moléculas. También separaron el gluten de la harina de trigo, y surge, de la mano de esto y de la química, surge los procesos de industrialización de los alimentos y su desarrollo. Después, llegado a la época de la revolución industrial, cambia todo el paradigma del desarrollo industrial, de cómo se plantean las organizaciones sociales, también la gente migra del campo a la ciudad, y aparecen las primeras fábricas. Entonces también se inventa en ese periodo la máquina de refrigeración a vapor, y de la mano con los avances de la disciplina de la física y la química y la ingeniería, se impulsan los procesos de tecnificación, automatización de los alimentos y su comercialización a diferentes partes del mundo. Y eso es todo. Muy bien su resumen. Si se fija, está ligado como la historia y los alimentos han avanzado en el tiempo. Puntos tan importantes como son qué tipo de alimentos, cuáles se siguen consumiendo hasta el día de hoy, qué ha pasado con el calor, la importancia del calor, el autoclave, cómo ha evolucionado también el mundo de las conservas, y ligado también a esto, cómo fue cambiando el comercio, ¿cierto?, de los alimentos, también junto a la revolución industrial. Muy, muy bien, ¿ya? Después les voy a enviar a cada uno de los que ha expuesto una retroalimentación de su tarea, ¿ya? Para que ustedes igual lo vean con más detalle. Cristian viene ahora, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. A ver, a ver.
¿no? ¿Me ven? ¿Mono? Aún no. Y a veces se demora un poco en que empiece como la transmisión. Ahora sí. ¿Reciben toda la pantalla Sí, completa, mono? sí, se ve la pantalla completa, Cristian. Basta no. Bueno, yo más que irme por el plano de procesos y todo eso, como periodo de la historia más o menos se fueron incorporando ciertas cosas que nosotros vemos como eh, normales hoy en día, que en su momento y en su época implicaron como un gran avance en cuanto al desarrollo de la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, hay registros en relieve en el antiguo Egipto, como está la primera imagen superior, de ofrendando animales a los dioses, que era parte de lo que ellos en ese momento hacían. Inclusive eh, se entiende también eso como un hecho cultural. Todos los, todos los animales, todos los seres vivos nos alimentamos y además en ello ocupamos gran parte del tiempo de nuestra vida. Eh, Trabajamos para ello, eh, para conseguir el alimento, para tener el sustento. Y de hecho, siempre se ha reflejado el alimento en distintas facetas. Por ejemplo, si ustedes ven las imágenes que están bajo el relieve egipcio, había un pintor que se especializaba en dibujos en relación a los alimentos, que creaba figuras en relación a productos. En su época lo consideraban un poquito vulgar, pero con el tiempo fue consiguiendo mayor notoriedad. Y como les decía también, la mayor parte del tiempo uno siempre ha estado dedicado, lo sigue hoy en día también, estando a conseguir, observar, preparar los alimentos. Y, por ejemplo, en el periodo paleolítico, como las cosas que principalmente yo consideré, era que uno de los utensilios, perdón, más importantes para los procesos siempre fue, y así iba a ser, la cuchara, que existían a base de piedra, cierta- tenían cierta forma que se le consideraban cucharas. Y en ese periodo también, dado que estaban formándose las primeras aldeas, hay vestigios de ese tiempo de la domesticación de animales y también, lógicamente, la agricultura. A lo que es el antiguo Egipto, también hay registro de lo que son en el área de Mesopotamia, lo que es la preparación de vino, cerveza, ese tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, en el año 2700 a.C., fechas lógicamente son variables, en algunas partes varían como entre 100 a 200 años. Y, por ejemplo, fue un emperador chino que inventó el té, cosa que después lo tomaron en su mayoría la cultura hindú. También ya el vino comenzó a aparecer en otros lugares de Europa y de Asia en ese periodo de tiempo. También eh, hay registros de lo que era el consumo de las pastas y de cereales en lo que hoy en día se conoce como Tailandia. Alrededor del 1700 a.C. ya estaba lo que era el consumo de pescado, de ave, según el código de Hammurabi. Hammurabi fue un emperador. Ese código era como una ley, por decirlo de alguna forma,
Y de hecho, en ese código está lo que se puede considerar como el primer derecho alimentario, que condicionaba de que ellos cómo iban a preocuparse de la alimentación de su pueblo. Y lógicamente se iba a sancionar a quienes tuviesen esclavos que no fuesen bien alimentados o personas a su cargo que no fuesen bien alimentadas. Después ya en el año 1200 antes de Cristo, en Egipto se descubre lo que eran las frituras. Está la aparición en esa área del cultivo del maíz en América del Norte y el consumo de grano ya en lo que es la India. Después, esto es lo que mencionó antes Judith. eh, Aquí yo puse que es el siglo I, pero se maneja un rango entre el siglo I y el siglo III antes de Cristo. Era la aparición del primer libro de cocina occidental. Se llama el Recopilaria, algo así. Y el autor en el registro de Judith dice que era desconocido, pero en algunas partes se lo atribuyen a Marco Gabio Ticio, que fue, como ahí bien dice, un gastrónomo romano del siglo I. Entre paréntesis, yo tengo el enlace del libro por si alguno de ustedes lo quiere leer, lo tengo en PDF, después al final de esto se lo hago llegar por el chat. Y también ya en el siglo XV, en el siglo XI, perdón, en plena Edad Media, está la aparición del tenedor y curioso va a sonar, pero en esa época los sacerdotes lo consideraban casi una falta de respeto porque ellos entendían que los dedos eran instrumentos de Dios, por lo tanto no comer con tus propias manos era una falta de respeto a Dios. Y ya luego en el siglo XIV, no sé si estaban, lo recuerden o no, en unas clases anteriores de otros ramos se nos comentó que inclusive ya las personas andaban con su propio servicio, llámese cuchillo, cuchara, y se generaliza, perdón, el uso del cuchillo, ya era algo normal. Eh, en Italia, como ahí bien dice, el uso del tenedor ya era bastante común. Prácticamente como toda clase de cosas, primero se masifica en las clases acomodadas para después llegar al común de la gente. Ahí en esa imagen ustedes pueden ver que hay eh, primera ejemplo, porque claramente no es de ese periodo, pero un ejemplo del consumo de café en Yemen, también en ese periodo de tiempo hay registro de las primeras botellas de vidrio en Francia, y en el año 1485 aparece la primera edición impresa de un libro de cocina, Nuremberg, una ciudad alemana. En el año 1542 llega el primer yogur a Europa. Y eso fue netamente un regalo que hizo el sultán Suleimán al rey de Francia, dado que se había enterado de que el rey de Francia estaba con problemas intestinales. Entonces le envió ese pequeño regalo. En el año 1680, el francés Denis Pin inventa la olla express. Entonces, ya también ahí va evolucionando, perdón, lo que es la preparación y la cocción de los alimentos. Después, ya en el año 1837, James Carr inventó la primera cocina a gas. Es otro paso adelante también en lo que respecta al tema de la elaboración, la preparación de alimentos y lógicamente su cocción. Y en el año 1842
el físico Julius Robert Mayer descubre las calorías. No es que las descubre así como tal, si lo que pasa es que él cuando se graduó de médico, él se fue en un viaje en barco. En ese periodo de tiempo, en el trayecto, él fue haciendo la experimentación científica era de cómo variaba en la, ¿cómo decirlo? Cómo variaba el comportamiento corporal de una persona en razón de su cantidad de calor. Después, también en 1865, Luis Pasteur descubre lo que era la pasteurización y, muy bien dice, es un proceso para esterilizar los alimentos. Yendo así como en el siglo XX, en el año 60, Estados Unidos comienzan a realizar lo que es la cocina del vacío, sellar los alimentos al vacío, y también en esa década, perdón, aparece lo que es el primer microondas de uso familiar, chiquitito, como pueden ver. Ya en el año 79 aparece en Japón, Real Japón. Japón, los primeros productos lácteos con bífido. Entonces, todo eso principalmente eh, fue lo que hoy en día conocemos como la alimentación cotidiana, fue tomando sí, más de 2000 años de adaptación, porque inclusive la conservación de alimentos, los chinos lo comenzaron alrededor de los 300 antes de Cristo, se dieron cuenta que con hielo ellos podían conservar mayor tiempo los alimentos. Más que nada yo me fui por el lado de que entender de que cada paso, como les decía recién, cada pequeño avance se fue incorporando desde el 1000 antes de Cristo, inclusive en el Paleolítico, ha sentado las bases y condicionado lo que nosotros hoy entendemos como alimentación como tal. Y como les decía antes, si es que les interesa, les voy a mandar ahora el link del primer libro. Se tiene registro desde el siglo, está claro, entre el siglo I y siglo III desde Cristo, por si quieren aprender a cocinar de esa forma, más que nada para que hagan un asado. Y eso, Muchas gracias, Cristian, por su línea del tiempo con gran historia, ya que también, cierto, nos habló de los productos lácteos, del microondas, de la cocina, como sus compañeras también la olla a presión, los artefactos, ¿cierto? También cómo fueron increciendo a medida que pasaba el tiempo y también revolucionaron la forma en la cual preparamos, ¿cierto?, nuestros alimentos. Diego, ¿está por ahí? Hello there. ¿Hizo la tarea? Profe, sí, pero no sé, no estoy como en condiciones ahora de presentar, creo. ¿Qué le pasó? He tenido algunos problemas como personal y todo, entonces no me siento como preparado. Me la envió el correo, ¿cierto? Sí, profe, la envié a pesar de que tenía como todo lo que tenía que decir, tenía como resúmenes y todo, pero no sé. Matías. Hola, profe. Hola, Matías. Profe, yo hice ahí tienen el libro, disculpa. ¿cómo decirlo? Ay, se me va el nombre, como tomar apuntes más que nada sobre el libro, pero eso, Lo no tiene en sé un si estará Word, bien. Power. No, lo tengo en mi cuaderno, porque no he tenido tiempo, no he estado casi nunca en casa, he estado full pega, entonces he estado anotando y no es muy bonito, no creo que sea muy bonito a vista porque no se parece letra de doctor.
Pero nos puede leer lo que tiene, si quiere, Sí, sí, con por sin cámara, nos supuesto. puede leerlo, no hay problema. Después usted se encargará de pasarlo en limpio y mandármelo por correo. Sí, sí, obvio. Ya, cuéntenos. Ya, bueno, primero que nada, partimos por la época romana, ¿cierto? Que aquí fueron donde se hacen las primeras obras escritas en la elaboración y sus propiedades, generalmente como del vino y esas cosas. Y también se difunde en Europa el cultivo de la vida, las elaboraciones de los vinos, como había dicho, y las gallinas, que es algo que se difunde a través de Roma, ¿cierto? Y consecuentemente los huevos. También, también se genera en esta época la elaboración del aceite de oliva. También aquí se desarrollaron los molinos giratorios y las prensas, que se le dice. Después pasamos a la época medieval o del Renacimiento, donde acá hay avances en las técnicas de destilación. Se obtiene también el alcohol en Europa al destilar el vino. En el siglo XV y XIV se ocupa habitualmente la destilación para bebidas alcohólicas y fármacos. Aquí ya como que la destilación era algo habitual, por así decirlo, era como lo más avanzado que podrían, por así decirlo, ¿cierto? Y se comienza la producción industrial de alimentos, pero ojo que aquí en la época medieval no es que se hayan creado fábricas y cuestiones así, sino que eran como más domésticas. Era como, no sé, por ejemplo, una taberna ya podía hacer su propio, como industria, por así decirlo, de cerveza, entre otras cosas. Y también en la segunda mitad del siglo XV aparecen las leyes y normativas de la utilización del anhídrico de sulfuroso en la conservación de la cerveza, que se prohibió en la colonia de Alemania y se limita su uso en Rothenburg, una cuestión así rara. Ya. Y luego de eso pasamos al influjo en América, que aquí se utiliza el maíz como el trigo, que dio lugar a la epidemia de palagra, que se utiliza, el maíz que se trajo de América como que se producía como si fuera el trigo normal que había en Europa, ¿cierto? Entonces eso produce una epidemia, perdón, no una pandemia, epidemia. Y también llega el chocolate y fue uno de los primeros alimentos en llegar del Nuevo Mundo a Europa. Después Van Houten en 1828 consigue extraer la manteca del cacao por la prensa, y John Cadbury fabrica el primer chocolate en forma sólida, que era lo que había dicho mi compañera anteriormente, en 1842. Y también el trigo y la caña de azúcar llegan a América en el siglo XV y XVI. Después de eso pasamos a pasamos al siglo XIX y la conservación por el calor, ¿cierto? Donde Nicholas Appert descubre la conservación de los alimentos por el calentamiento en recipientes cerrados, y Peter Durán propuso la utilización de recipientes metálicos con recubrimiento de estaño o cierres de estaño, que es lo que conocemos ahora como la lata enlatada y esas cosas, pero a Peter no se le tomó gran importancia porque se le decía que era más o menos un plagio a la obra o la publicación que había hecho nuestro anterior amigo Nicolás Appert. Pero después, en 1811, Donkin y May establecen en Inglaterra la primera fábrica de alimentos enlatados, que ahí es como que le toman un poco más de importancia a la investigación de nuestro amigo Peter. Y en 1818 Durán hizo lo mismo en Estados Unidos, de crear su primera fábrica de enlatado, pero Underwood en los años siguientes consigue un verdadero desarrollo comercial porque no le había ido muy bien a nuestro amigo Peter, tiene mala suerte, no lo sé. Y Underwood le fue bien, básicamente, en eso de lo enlatado y la comercialización en lata. Y en 1822 Joseph
Moulin comienza a comercializar las sardinas en aceites enlatadas en Francia. Y después de eso pasamos a la química de los alimentos, donde Chaptal, el químico francés, publica un libro sobre la fabricación del vino, que en sí ya habían como libros, ¿cierto? Y cosas sobre la elaboración del vino, pero este químico hace el primer libro como escrito en imprenta, me imagino, algo así. También aquí se hacen las primeras fábricas de azúcar de remolacha en Francia en 1811. Y Steinman comienza el primer curso de química de los alimentos en una universidad. Y Chevreul descubre los ácidos grasos y la estructura de los triglicéridos. Después pasamos a la revolución industrial, ¿cierto? Que aquí ya queda un poco más la embarrada. En la utilización aquí se explota principalmente la utilización de la refrigeración de los alimentos, lo que hace que en algunos barcos ocupen como proceso de refrigeración en los barcos pesqueros para mantener la conservación de los peces al llegar a los puertos. Generalmente fueron británicos. Después Carbon consigue un sistema de refrigeración y congelación más seguro, ¿cierto? Más estable, por así decirlo, como quizá más o menos parecido al refrigerador que conocemos ahora, pero el anterior era vapor, no electricidad, obviamente. Y se utilizan los procesos de deshidratación artificial que permite el desarrollo de la leche condensada en Estados Unidos. Y también un dato un poco curioso es que aquí Henry Nestlé, de Nestlé, crea su primera fábrica en Suiza, en 1866. Después pasamos a la microbiología de los alimentos, donde Pasteur, nombres raros que tienen los caballeros, publica una serie de artículos sobre la fermentación alcohólica y láctica. Y gracias a sus trabajos, principalmente del vino y la cerveza, es que se produce un avance industrial en estos productos, del vino y la cerveza. También se introdujo el tratamiento térmico a temperatura moderada y que se llamaría pasteurización, que es un sistema para mejorar la conservación del vino, y que después este mismo sistema se traería para mantener otros alimentos y especialmente la leche, para tener una conserva más duradera, por así decirlo. También se descubre la destrucción de los microorganismos a mediados del calor. Y Bigelow y Stay publican un artículo donde sentaban las bases de la termobacteriología. Y después de eso, de eso pasamos a las enzimas, donde Kirchhoff demostró la presencia de la malta en una sustancia que después llamaría albumina, que era capaz de hidrolizar el almidón. Y Christian Hansen obtenía el extracto utilizable en la coagulación de la leche y crea la primera preparación enzimática purificada. Después de eso pasamos a las vitaminas para no alargarnos tanto y la nutrición. Y aquí en como título, por así decirlo, dice que hay cada vez más avances como completos en temas de las grasas, proteínas, carbohidratos y minerales, ¿cierto? Aquí Lunin demuestra que por primera vez que la leche podía mantener con vida a animales. Esto me parece muy cruel, pero bueno, así es la ciencia, ¿cierto? Porque lo que hizo Lunin en 1881 fue mantener vivo a animales a base de pura leche. Y esto es un poco feo, pero bueno, ciencia. Y bueno, también aquí se habla sobre que en India el arroz empezó a procesarse como descarillando, decía, en seco el arroz, y esto dio lugar a una epidemia llamada beriberi. No sé por qué significará beriberi, no lo alcancé a buscar, pero bueno. Y también Funk consigue aislar la cascarilla del arroz en una sustancia y que luego próximamente en su trabajo que
en su trabajo que publica a la investigación de propone el nombre de la vitamina, donde se trataba de una amina que era vital y por eso es vitamina. Vital, vitamina, ahí conjunto, y era vital en la alimentación. Luego pasamos a la primera mitad del siglo XX, donde se estudia la síntesis de proteína y presentan una investigación, Mayer estudia la síntesis de proteína, ahí sí. Y Brandt en 1945 publica el primer análisis correcto en la composición de aminoácidos de una proteína. Y también aquí se crea la primera maduración artificial, o se empieza a ocupar la primera maduración artificial de ciertas frutas, y especialmente en los cítricos. Y bueno, eso. Creo que... A ver, que tengo un despelote aquí. Sí, creo que eso. Creo que me faltó el final, el cambio del siglo. Sí. Ay, no. Ya bueno, eso, señorita. Gracias, Matías, por su resumen. Lo voy a esperar hasta las 12 de la noche que me lo envíe el Word, o el mapa, ya, porque está súper detallado, si se fija, la relación entre los procesos, los autores y el aporte a la ciencia de cada uno de ellos. Ya está muy buena esa relación, Matías. Diego, Geraldina, María. Valentina, ¿querrá compartir su tarea? No, profe, yo le envié el correo, pero le mandé la tarea. Bueno. ¿No puede compartir pantalla como el resto de sus compañeros que le hicieron? Profe, es que estoy del celular. Pero ¿no tiene cómo leerla tampoco? Por eso es que estoy del celular. No sé cómo leerla. Si le comparto, No si le comparto mi pantalla, yo la tengo en mi correo. Pero, profe, yo a usted le mandé un correo de que no quería exponer. Y me lo dijo igual al inicio de la clase, que yo no iba a exponer. Que es una tarea y le quedó bien, entonces no veo el problema a Valentina que exponga, por eso. Si la terminó y le quedó bien. Ana María, Diego, Geraldine y Valentina se quedan hasta el final de la clase por la tarea de hoy día, ¿ya? Vamos a seguir con la guía. ¿Tuvieron algún problema? ¿Avanzaron un poco? Cuéntenme. ¿La terminaron? Profe, yo la terminé, pero la terminé antes de preguntarle si había que traerla avanzada o terminada. Así que Ayer no la terminé porque justamente eso. Demos unos minutitos ya para terminarla y la podamos tal vez revisar y luego finalizar esta unidad. ¿Ya, chiquillos? Demos 10 minutitos para terminarla y la revisamos, ¿ya? Ya, profe. En el primer nivel van cereales. Y ahí sería, por ejemplo, pan, papa, choclo, legumbres frescas, arroz, fideo, galletas de soda. Todo eso sería en el primer nivel. En el segundo nivel va frutas y verduras. Las frutas todas las frutas tienen una composición nutricional similar por porción, pero las verduras se dividen en las verduras en general y las verduras de libre consumo,
Ya las de general aportan 10 calorías por porción y las de libre consumo 30. Luego en el tercer nivel tenemos carnes, huevos, legumbres secas, lácteos, ¿ya? En las carnes tenemos alta, baja en grasa. Huevos, legumbres secas son porotos, garbanzos, lentejas, y en lácteos tenemos lácteos altos, medios y bajos en grasa. Luego tenemos los aceites, que son en el cuarto nivel, que los aceites son todos los aceites de canola, de pepita de uva, ya de maravilla, y los alimentos ricos en lípidos, que ahí encontraríamos, por ejemplo, frutos secos, palta, mantequilla, mayonesa, ¿ya? Y luego tenemos en el quinto nivel, que son los azúcares. Eso es la clasificación Christian, ¿ya? Es la de la pirámide. Por eso yo les decía la semana pasada que si bien como infografía el que está ahora válido es el círculo, nosotros como porciones de intercambio vamos a seguir guiándonos para poder generar equivalencias entre grupos de alimentos, ¿ya? Cuando le decimos a alguien, por ejemplo, Ya. es equivalente 5 galletas, a 2 rebanadas de molde, a medio pan de 50 gramos, ¿ya? O a la marraqueta, ¿cierto? También de media unidad de marraqueta, ¿ya? Entonces, esos van a ser equivalentes, ¿ya? Pero como infografía íbamos a guiarnos por el círculo, porque si se fijaban que acá, en el círculo sí hablaba de que era más o menos la mitad de fruta y verdura, luego una parte, ¿cierto?, de lácteos, también hablaba de cereales integrales, de aceites también, de legumbres también, y también de los alimentos cárnicos, ya sea alto, medio, ya bajo en grasa, ¿ya? Chicos, por hoy día vamos a terminar, porque con la tarea, ¿cierto? Quedamos cortitos de tiempo, pero el jueves vamos a dar 10 minutitos para dudas de la guía, y luego algunos van presentando ciertos alimentos y su porción, y presentando también el aporte de calorías y de macronutrientes, ¿ya? Ya, profe. No hay problema. Nos vemos este jueves, o sea, en ciencia nos vemos mañana para nutrición básica, ¿ya? Mañana. Un abrazo, que estén súper bien. Ya, profe. Chao, profe.